Y bueno, el día de hoy pues es un día importante para nosotros porque comenzamos con nuestros estudios de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. La carta de Pablo a los Gálatas, así es de que pues es un tiempo importante. Solamente son 6 capítulos, es una carta corta, pero muy sustanciosa porque Pablo nos habla de temas fundamentales relacionados con la fe de todo creyente en Yeshua, un creyente fiel. Todos aquellos creyentes que queremos ser fieles al Señor, a la fe de Jesucristo, a la fe del Mesías, pues bueno, esta carta es fundamental, es fundamental entenderla en su contexto correcto, en sus conceptos correctos. Vamos a hablar de temas muy importantes en esta carta, conceptos como el tema de los judaizantes, por ejemplo, que mencionó Pablo, la ley, la ley de las obras, la ley de Dios, etcétera. Una serie de conceptos eh, y temas que abordó Pablo en esta carta, con todo el propósito de dejar en claro cuál fue su enseñanza, cuál fue su doctrina, y también en un momento dado para dejar en claro que no es lo mismo eh, pretender, pretender ser obediente al Señor a través del cumplimiento de su voluntad, que como todos sabemos, el Señor dejó plasmada su voluntad para con su pueblo en su palabra. Y para el tiempo del apóstol Pablo y todos los demás apóstoles, su palabra era el Antiguo Testamento, lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento, la Torá, los profetas, los escritos, no había otra cosa a la cual ser fiel. Así es de que esto resulta muy interesante debido a las enseñanzas que, que tratan con toda la buena intención, de eso estoy seguro, con toda la buena intención de abordar el tema tratando de entender a Pablo, pero también tratando de entender el nuevo pacto acerca de las cosas que cambiarían. Y es ahí donde entra una confusión impresionante porque, pues bueno, al tratar de unir estos conceptos y este entendimiento, pues bueno, el problema que resulta es que en las enseñanzas que se han generado a través de la iglesia cristiana, hablando en términos generales, tanto la católica como la protestante, en sus diversas denominaciones, pues lo más lamentable es que se ha retirado, se ha quitado, se ha omitido en un momento dado, pues el tema de la ley en su concepto correcto a partir del nuevo pacto. Esto es fundamental poderlo entender. Y justo hoy en la tarde, a las 5 de la tarde, vamos a tener el estudio del capítulo 6 del libro de Deuteronomio. Los invito para que nos acompañen también. Justo vamos a ver el concepto de oye Israel, Shema Israel, toda la implicación de esa expresión tan importante como un mandamiento que requiere de nuestro discernimiento, una obediencia con discernimiento. Así es de que de ahí deriva esta importancia, esta enseñanza tan importante que dejó Moisés a través de la ley del Señor y que Pablo, por supuesto, que no desecharía. De ninguna manera podría desechar Pablo, todo lo contrario. Todo lo contrario, el asunto era que Pablo tenía que explicar y lo que se conoce como la defensa del ministerio del apóstol Pablo. En realidad, él siempre se enfocó en la defensa del Evangelio de Jesucristo. Esto es lo más maravilloso.
A ver si en un momento dado, si ustedes tienen tiempo y tienen la oportunidad, pues bueno, perdón, no, 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 por el tema de la luz aquí. Ok, bien. El tema de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, pues bueno, es fundamental, es importante porque partiendo, por supuesto, del tiempo en que fue escrita, algunos historiadores consideran que esta carta Pablo la escribió aproximadamente entre los años 50 a 56 después del Mesías, después de Yeshua, y que la escribió después de haber hecho dos visitas a aquella provincia de Galacia. En el libro de los Hechos, vemos que Pablo y Bernabé visitaron esta zona entre los años aproximadamente, entre los años 47 y 48 después de Yeshua, por primera vez, por primera ocasión. Y luego volvió Pablo con Silas cuando volvían del concilio de Jerusalén en el año 49. Son fechas aproximadas, por supuesto, y esto de acuerdo a algunos historiadores que ubican estos eventos en estos años. De manera que es posible que Pablo escribiera esta carta a los Gálatas desde Corinto en su estadía que duró, recuerdan ustedes, aproximadamente año y medio, entre el año 50 y el año 52. Algunos otros historiadores ubican la escritura de esta carta en fechas más tardías, por ahí del año 56 después de Jesucristo. Por otro lado, otro grupo de historiadores consideran que esta es la primera epístola, la primera carta escrita por Pablo. Fíjate qué interesante, cuando él se encontraba en Antioquía de Siria. Y aunque la realidad cambian de fechas, pero es aproximadamente, puede acercarse por ahí del año 48 después de Yeshua, de ahí en adelante. Ahora bien, en aquel tiempo existían dos regiones, hablando del aspecto geográfico de Galacia, había dos regiones conocidas como Galacia. Así es de que existe, por otro lado, pues una duda en relación a quiénes fueron los destinatarios de esta carta de Gálatas, escrita por Pablo, porque había una Galacia política y otra geográfica. Esta última, la Galacia geográfica, se describía al centro norte de Asia Menor, en donde estaban las ciudades de Antioquía, Pisidia, Conio, Listra y Derbe. Mientras que la política, la Galacia política, se refería a la provincia de Roma, una provincia romana. De manera que si la carta a los Gálatas fue escrita a los creyentes en el norte, a los creyentes de que se encontraban en el norte de Galacia, las iglesias se fundaron en el segundo viaje misionario del apóstol Pablo. En su caso, y en su caso, pues la carta fue escrita en el tercer viaje misionero. Así es de que aún antes de la carta a los Efesios, desde Macedonia, esto es bien importante por el tema del tiempo en que fueron escritas unas cartas y otras. Ahora bien, los historiadores que comparten esta teoría advierten un pequeño problema. Bueno, ¿por qué? Porque hay diferentes editoriales que han en las traducciones de la Biblia, pues que han plasmado sus propias opiniones respecto a este aspecto. O sea, por ejemplo, en el caso de la Biblia de estudio Mundo Hispano, incluye Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe, de acuerdo con la teoría de la Galacia mencionada en el Nuevo Testamento, en el sur. Pero en la geografía histórica del mundo bíblico, tú puedes ubicar en los mapas bíblicos, el mapa de Galacia no contiene estas ciudades. Entonces, así es que pues es lógico que en un momento dado nosotros simplemente deduzcamos
que Pablo escribió esta carta a las iglesias conocidas, ¿sí? En el Nuevo Testamento, independientemente de su ubicación. Eso es un hecho. Hechos capítulo 13, verso 13, dice: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Bueno, aquí está el libro de los Hechos, nos ubica acerca de estas ciudades. Ahora bien, si la carta, por otro lado, si fue escrita a los creyentes del sur de Galacia, hablando del aspecto geográfico, se refiere a las iglesias fueron fundadas en el primer viaje de Pablo. Y la carta se escribiría en un momento dado al fin de esta jornada, al final de este primer viaje, probablemente desde Antioquía, cerca del año 49 después del Mesías. Así es de que dependiendo del lugar, de la zona donde fue dirigida la carta, en realidad depende de ello, depende el año en que fue escrita, de acuerdo a los viajes del apóstol Pablo. Ahora bien, la palabra Gálatas podía usarse en un sentido etnográfico, ¿sí? Hablando de las etnias, que se refiere a la nacionalidad de gente, o en un sentido geográfico también, aludiendo a la provincia romana de este nombre. Sin embargo, indiferentemente y también de forma independiente de la posición que se tome, en ese aspecto, debemos decir que existía una descendencia, un linaje común, ¿sí? Que identificaba a la gente de toda esta zona de Galacia, donde había una mezcla de la población. El pueblo que dio origen a este nombre de la provincia eran los galos, una tribu celta de la misma descendencia que habitó en Francia. Y es posible seguir esta forma en que ellos llegaron a este lugar a través de los eventos históricos, ¿sí? En el siglo IV antes de Yeshua, ellos invadieron el Imperio Romano y terminaron saqueando en Roma. Fueron poderosos, hablando militarmente, por supuesto. Sin embargo, ellos fueron conquistados posteriormente. Ellos llegaron a Grecia y allí tomaron la ciudad de Delfos en el año 280 de Yeshua. Y esta era gente guerrera, por supuesto, y siempre eran como nómadas, estaban de un lugar a otro, los galos. Y hubo un tiempo en que recibieron la invitación del rey Nicómedes I, rey de Bitinia, para apoyarlo en una guerra en una zona de Asia Menor. Cruzaron hacia ese lugar para ayudar al rey en una guerra civil y pronto se establecieron en Asia Menor y ahí se establecieron. En el año 189 antes del Mesías, esas tribus celtas se sometieron al Imperio Romano y se convirtieron en una provincia de Roma, precisamente. Los límites de la provincia variaban y por muchos años ellos mantuvieron sus propias costumbres y también su idioma. Las iglesias que el apóstol Pablo estableció en su primer viaje estuvieron una vez incluidas en el territorio de Galacia y este fue el nombre por el cual el apóstol Pablo solía referirse a las iglesias de esta zona, a los Gálatas. Muchas de estas tribus germánicas eran salvajes y también muy violentas. César fíjate qué interesante, cómo los identificaban. César tuvo algo que decir en relación a estas gentes, y él los describió de esta forma. Dijo: la debilidad de los galos consiste en que son inconstantes.
Hay una porción en donde el apóstol Pablo les dice así a los Gálatas. Gálatas, ¿cómo les dice? ¿Recuerdan la palabra que utilizó? Es una palabra que tiene que ver con como si fueran, ¿acaso son tontos? ¿Acaso perdieron la inteligencia? Pero implica también esta palabra, inconstantes, la inconstancia. Y dice, la debilidad de los galos consiste en que son inconstantes en cuanto a sus resoluciones. Les encanta el cambio y no se puede confiar en ellos. Son personas que cambian fácilmente y eso tiene que ver con el carácter de las personas. Alguien más los describió como sinceros, impetuosos, muy inteligentes, amantes de la espectacularidad, pero extremadamente inconstantes también, ¿sí? Evidenciando siempre una excesiva vanidad. Así es de que, pues bueno, a través de nuestros estudios hemos analizado que una falta de carácter, una falla en el carácter del creyente es precisamente la inconstancia. ¿Por qué? Porque la inconstancia hace que tu fe sea débil, que no madure. Y eso es un aspecto interesante que, de acuerdo a comentaristas, pues bueno, los Gálatas se identificaban con esta conducta, la conducta de una inconstancia en todos sus propósitos. En el libro de los Hechos se describe que los Gálatas querían convertir al apóstol Pablo y Bernabé en dioses y al día siguiente lo apedrearon. ¿Ustedes recuerdan? Vamos a leer, por favor, acompáñenme ahí en sus Biblias, Hechos 14. Sí, vamos a leer del versículo 8 al 21. ¿Me puedes leer, por favor? Hechos 14, del 8 al 21. Y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que además había andado. Que jamás habían dado. Que jamás había andado, perdón. Este oyó hablar de Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecerles sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificios. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, y pensando que estaba muerto, pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía. Y como vemos aquí se mencionan estas ciudades en este pasaje,
eh, donde se describe precisamente que de donde eran toda esta zona de Galacia, una zona muy amplia. Pablo y Bernabé establecieron muchas congregaciones en la provincia de Galacia y es por ello que Pablo se dirige a las asambleas de Galacia, a las iglesias, Derbe, Listra, Liconia, como se describe en los primeros versículos del capítulo 1 de Gálatas. Sin embargo, después de la partida de Pablo, al no estar todavía con suficiente madurez, las congregaciones se encontraron expuestas a las falsas enseñanzas de estos que fueron identificados como los judaizantes. La palabra judaizar la vemos en el versículo 14 del capítulo 2 de esta carta a los Gálatas. Gálatas 2, desde el verso 13 dice, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Terrible. Esta actitud que tuvo Pedro y la cual fue juzgada duramente por Pablo y expuesta, fue precisamente uno de los aspectos primordiales por las que Pablo escribía a las iglesias y precisamente a la iglesia de Galacia, en donde estaba muy difundida toda esta doctrina falsa acerca de estos judíos que habían creído en Yeshua, pero que insistían en la ley tradicional del pueblo judío más que en la ley que fue dada a Moisés. Ese es el gran conflicto y confusión que a través de los siglos ha arrastrado a mucha gente a no saber realmente cómo comportarse para poder agradar a Dios. En el cristianismo, como comentaba hace un momento, de manera general, se ha entendido que el término judaizar implica enseñar a los gentiles y, o sea, a los extranjeros. Gentiles es la palabra para con la que se identifica a los extranjeros, aquellos que no son de Israel, aquellos que hoy en día no son judíos. Gentil es la palabra para extranjero. La palabra hebrea es goy, extranjero. ¿Sí? Aquellos que no son judíos y, y estos judaizantes lo que enseñaban a los extranjeros, a las personas que querían venir a la fe de Jesucristo, eh, enseñaban a cumplir la ley, no a la ley de Moisés, más que de la ley de Moisés, la ley tradicional del pueblo judío. Ahora bien, y en el cristianismo se ha entendido que este término de judaizar implica enseñar la ley de Moisés, lo cual es un error. Esto es un grave error que ha generado que las personas nieguen la importancia que tiene la ley de Dios para sus vidas, porque en realidad lo que transforma las vidas de las personas es precisamente la ley del Señor. El conflicto de Pablo acerca de los judaizantes es el mismo conflicto que tenemos hoy en día con todos aquellos que enseñan a judaizar. Porque es importante entonces entender que los judaizantes desde aquel entonces aceptaban a Yeshua. No era que no creyeran en Yeshua, sí creían en Yeshua. Por eso era el problema, como hoy en día. En aquel entonces, como hoy en día, aceptan a Yeshua como el Mesías de Israel. Así es de que va a ser muy, muy interesante cuando analicemos a profundidad y en el contexto de las propias escrituras lo que quiso decir el apóstol Pablo cuando utilizó el término judaizar. En el contexto de la carta tiene su origen en esta gran preocupación del apóstol Pablo por el hecho de que muchos pretendían
perjudicar su ministerio, su servicio, sí, el servicio de Pablo, porque les decían a los gentiles que Dios llamó a Abraham y les prometió a los judíos que serían ellos los que heredarían, ¿sí?, las promesas y bendecirían al mundo. Y muchos apoyan esa hipótesis falsa, ¿basado en qué? Basado en pasajes de la Escritura. Por ejemplo, Juan 4, a partir del verso 21. Fíjense lo que vamos a leer y que se ha entendido mal, o sea, es parte de este mismo problema. Dice Juan 21, perdón, Juan 4, verso 21, a partir del verso 21. Yeshua le dijo, estamos hablando del tema, del pasaje de la mujer samaritana. Yeshua le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Aquí el gran problema. ¿Por qué? ¿Por qué es un problema esto? Bueno, porque se ha entendido de forma equivocada. ¿Por qué? Tú tienes que entender, ¿de qué manera tienes que entender que la salvación viene de los judíos? Bueno, porque en las propias escrituras, las profecías hablan que la salvación vendría de Judá. Así es. Lo que quiso decir Yeshua, lo que viene a confirmarle a esta mujer, es que su salvación y la salvación de todo el mundo vendría de linaje de Judá. ¿Por qué? Porque Jesucristo nació del pueblo judío, de la tribu de Judá. Así es de que Yeshua, al decir que la salvación viene de los judíos, fue una referencia al hecho de que las profecías siempre anunciaron que la salvación vendría de uno, de la tribu de Judá, y ese era Yeshua, Jesucristo. Mas no porque la salvación viniera de quienes negaron al Hijo de Dios, de ninguna manera. Además de las diversas profecías, esta promesa acerca de la salvación que vendría de los judíos nace justo esto que vino a confirmarle Jesucristo a esta mujer samaritana, nace precisamente de la bendición que recibió Judá de parte de su padre Jacob. Génesis capítulo 49. Vamos a leer esto para que tú te des cuenta, confirmes por la propia escritura lo que dijo Jesucristo cuando dijo que la salvación, o sea, hablando de él, vendría de los judíos. Recuerda que el nombre de Jesús, el nombre de Jesucristo, el nombre de Jesús, es una transliteración del griego que viene del nombre original del Mesías, que es Yeshua. ¿Por qué? Porque Jesús no es un nombre judío, es una transliteración. El nombre original del Hijo de Dios es Yeshua y tiene un significado, se traduce como salvación. Así es de que puedes, un elemento más que te da convicciones para entender, para cuadrar, porque dijo el propio Jesucristo, hablando del mismo, que la salvación, porque Él es la salvación, vendría de los judíos. Y esto nace desde la bendición que Jacob le da a Judá, su hijo. Dice Judá, Génesis 49, verso 8, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo derrotará? ¿Quién lo despertará? Perdón. Verso 10. No será, fíjate bien lo que dice el verso 10, no será quitado el cetro de Judá. ¿Qué es un cetro? ¿Qué implica autoridad? ¿Por qué? Porque la autoridad precisamente la da aquel que enseña la ley. Y ese era el propósito de Judá,
Dice, no será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies. ¿Okay? Habla de la ley del Señor que está siendo enseñada y aplicada. Dice hasta, pero dice hasta cuándo? Hasta que venga Silo. Silo tiene que ver con enviado. Es el significado, se traduce como enviado. Es decir, que Judá estaría a cargo, ¿sí? Hasta que viniera el Hijo de Dios, hasta que viniera Yeshua, la salvación. Y a él se congregarán los pueblos. ¿A quién? A Silo, a Yeshua, atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna. Una vez más, hablando de aquel evento en el que Yeshua entraría a Jerusalén anunciando la salvación. Así es de que sí, efectivamente, la salvación viene de los judíos por cuanto que de entre los judíos de la tribu de Judá nació el Salvador. Sin embargo, el mensaje de los judaizantes para los gentiles era que todas las promesas del Antiguo Testamento pertenecían solamente a los judíos, mientras que los gentiles serían desechados. Es una gran mentira. Así de que con esa información, imagínate tú una persona que no conoce al Señor, que no conoce las Escrituras, pero que quiere conocer a Dios. ¿Sí? Con esa lógica, en un momento dado, un extranjero, un gentil, que no es de la nación geográfica de Israel, que no es un judío, ¿sí? A ellos, a estas personas, su lógica les indicaba o les indica, pues que es necesario convertirse en judío, entonces, para ser salvo, o convertirse al judaísmo si quieren recibir estas bendiciones. Son estos a los que Yeshua maldijo. Él dijo que los judíos estaban haciendo más doble maldición, más hijos del diablo, a estos prosélitos, a los que eran, ni siquiera eran judíos, sino que eran extranjeros, como muchos hoy en día, que no son judíos, que nacen en México, en Argentina, que nacen en Estados Unidos, en Colombia, y que de repente ya los ves disfrazados, enseñan a colocarse las filacterias para poderle hablar a la gente de la palabra de Dios, se ponen su talit, es un disfraz literal, ¿sí? Ahora de repente ya los ves con toda la barba impresionante, con sus caireles, una serie de cosas que bueno, si ustedes ya nos han acompañado, si no lo han hecho a través del recorrido de la Torá, pues ustedes se podrán entender cómo es que todas estas personas han malentendido, no han comprendido su verdadero propósito. Su identidad, lamentablemente, no está dando en el blanco. Están errando, están fallando en algo tan fundamental, tan importante que es precisamente la identidad. Tú tienes que identificarte como hijo de Dios, como parte del pueblo de Dios, pero para eso no necesitas adoptar una identidad ajena, algo que tú no eres. Y esto era el problema al que se estaba enfrentando el apóstol Pablo. Impresionante, impresionante. No han cambiado las cosas. Continuamos igual. Siguen los mismos errores, sigue el mismo enemigo, el espíritu enemigo, continuando con todo el propósito de confundir a todos aquellos que quieren conocer verdaderamente a Dios, fuera de todo contexto religioso. ¿Por qué? Porque hoy en día todo el mundo se pelea de qué religión eres tú y no, yo creo en tal religión, yo soy de tal religión. Se ponen la camiseta de una y otra religión cuando realmente lo que tú debes buscar es tu salvación.
Lo que tú debes buscar es agradar a Dios. Lo que tú debes buscar es identificarte con Jesucristo, con Yeshua. Así es de que es importante que nosotros entendamos todas estas cartas que han tenido pues este propósito de aclarar, porque eso fue el propósito de Pablo, aclarar y no confundir a todo creyente acerca de cómo debe ser cimentada, edificada su fe. Yeshua nunca salió de los límites de Israel, y eso lo conocemos a través de de los propios evangelios. No salió de Israel para predicar el evangelio. Sin embargo, él envió a sus discípulos a las naciones del mundo para anunciar el mensaje de la salvación. Y su mensaje fue que los gentiles eran recibidos por Dios sin necesidad de surgir de la religión judía, sin necesidad de convertirse al judaísmo. En ese sentido, es que el apóstol Pablo era un enviado, fue un enviado, pero según los judíos que le menospreciaban, que eran muchos, era un enviado de segunda categoría. ¿Por qué? Porque no había sido contado entre los 12, sino que era enviado por la congregación de Antioquía de Siria. En Hechos capítulo 13 se describe este envío, en donde efectivamente, después de estar ayunando, Pablo fue enviado al ministerio. Así de que, pues bueno, les comentaba que estas son las razones por las que en un momento dado es que todas estas complicaciones que se dieron desde aquel entonces, Pablo escribió a las congregaciones, ¿sí? A las congregaciones que ya estaban fundadas, eh, no tanto para defender, les decía, su ministerio, porque muchas veces se enseña eso. Realmente lo que Pablo, el celo de Pablo, la preocupación de Pablo era la defensa del evangelio de Jesucristo. En el mensaje central de la carta a los Gálatas se enfoca en el hecho de la salvación de los creyentes por medio de la fe, por medio de la obediencia. Fíjense qué importante es esto. Porque hay que entender por qué la salvación, porque muchos dicen, no, es que ya no tienes que hacer nada para ser salvo, porque por eso murió Jesucristo. Sí, claro, murió por tus pecados, pero él siempre dijo, si me amáis, cumplad mis mandamientos. El asunto es que tienes que conectar todos los pasajes para poder hacer una doctrina, para poder establecer una doctrina que fortalezca tu fe y que no de repente cuando te hagan una pregunta que no consideraste para creer en algo, pues ya no sepas qué decir y simplemente te pongas a decir algo con tal de defender, de argumentar tu posición. Pero eso no está bien, eso no se vale, eso no es correcto cuando lo que realmente te interesa es fortalecer, edificar tu fe en algo sólido, en la doctrina de Jesucristo. Así es de que es justo precisamente la obediencia, la fidelidad a la palabra de Dios, lo que le permite al creyente recibir el don del Espíritu Santo. Es en consecuencia para que por su influencia, por la influencia del Espíritu Santo, que es sobrenatural, esto es su gracia, ¿sí? Nos sea posible entonces hacer las cosas que le agradan al Padre. Lo que se traduce en la transformación de nuestras vidas. Al Padre le va a agradar que tú transformes tu vida. ¿Cómo? No a través de la doctrina ajena, no a través de su enseñanza, a través de sus mandamientos, a través de sus principios que fueron establecidos como principios rectores de la vida de todo creyente, del pueblo de Dios. Es ese don que viene de arriba lo que perfecciona nuestra fidelidad. Así es de que resulta imprescindible entender este contexto para comprender el motivo de la carta a los Gálatas. El apóstol Pedro, hablando acerca de lo que hace el Espíritu de Dios respecto a la fe verdadera,
una obra sobrenatural y espiritual en las personas, les dijo a los judíos que creerían en Yeshua que era necesario cambiar su mentalidad que hasta ese momento tenían y que había sido generada por una doctrina con falta de gracia, una doctrina que carecía de esta influencia divina sobrenatural en los hombres para entender el verdadero sentido de la voluntad expresada, de la voluntad de Dios expresada en sus mandamientos. Recordemos estas palabras del apóstol Pedro, dice en Hechos capítulo 2, verso 36, dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, hablando de todo el pueblo de Dios, porque para este entonces solamente estaba Judá, ya las demás tribus estaban dispersas, pero se refiere a la casa de Israel, hablando de todo el pueblo de Dios. Que a este Yeshua, a este Jesús, a este Yeshua, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Mesías. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Se preocuparon. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Es decir, simbólicamente, lávense, purifíquense en la autoridad del Mesías. Eso es en su nombre, para perdón de pecados, porque ese fue el propósito de la cruz. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. No es magia, no por la convicción de fidelidad, porque Dios conoce los corazones de los hombres. Y quienes no entienden este aspecto, de repente ven esto como una situación ritual, mágica, como que en automático ya se convirtieron por un chapuzón. No es así, no es así. Es una convicción real de cambio de vida, literal. De tal manera que si en un momento, porque esta sumersión en agua es un aspecto simbólico meramente, que implica ¿qué? Que implica una renovación en el espíritu y un volver a nacer en Jesucristo. Es resurrección en Él. Dice el verso 39, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, todos los dispersos, los que están allá perdidos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Entonces no nada más para los judíos. Dice el verso 40, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¿Qué significó esta gran e importante expresión de Pablo? Sean salvos de esta generación que ha recibido el juicio de Dios por permanecer en su religión, en su propia ley, en su propia doctrina, negando la gracia, negando toda la enseñanza del Padre que vino a confirmar el Hijo y con esto estableciendo una separación total entre la ley de los hombres, la ley judía y todas sus tradiciones y la ley del Señor que da vida. Así es de que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Quiénes eran? ¿Eran extranjeros? No, eran judíos. Así es de que los judíos que habían de creer fueron estos, primordialmente. Pero prevalecería aquella simiente, aquella generación que recibiría el juicio.
y que seguiría negando por los siglos al Hijo del Hombre, al Hijo de Dios. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Estos judíos, estos 3,000 que se convirtieron en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Así es de que Pablo, en el mismo sentido, profundiza en el hecho de que el Espíritu de Dios se recibe por el oír con fe. Es decir, que el Espíritu de Dios se recibe por el oír la palabra de Dios. La palabra de Dios escrita y siendo obedientes a ella, a eso que está escrito. Y si consideramos que en el tiempo de los apóstoles, la obediencia de la que ellos hablaban al hablar de la fe era en relación a todo lo que estaba escrito, que es lo que conocemos como el Antiguo Testamento, ¿sí? Por cuanto que las cartas del Nuevo Testamento aún no estaban escritas, en consecuencia, el Espíritu de Dios no sería recibido por el vivir bajo las obras de la ley. Porque estas obras de la ley son una referencia a los mandamientos que el pueblo judío adicionó a la ley de Dios, a la ley que Dios le entregó a Moisés. Entonces, cuando tú escuchas de los judaizantes, son estos los que enseñan no solamente la ley de Moisés, sino que todas las adiciones del pueblo, de la ley del pueblo judío. Y eso era lo que estaba en contra Pablo. Y eso vino a perjudicar la doctrina de Jesucristo, la doctrina de los apóstoles, a partir de todas estas generaciones posteriores. La primera vez que Pablo, en su visita, les presentó al Mesías, a los Gálatas, ellos recibieron el Espíritu Santo, pero ahora, esta vez por escrito, a través de esta carta. Lo vuelve a presentar como el único remedio, el único medio para solucionar el problema del pecado que se estaba presentando en las iglesias debido a las falsas enseñanzas. Porque recuerda el concepto de pecado. El concepto de pecado nos lo da el apóstol Juan. ¿Qué es pecado? La transgresión a la ley. La transgresión a la ley. ¿Y a cuál ley? Pues a la ley de Moisés. ¿Y cómo transgredes? En el momento que comiences a cumplir la ley de los hombres y no la ley de Dios. Yeshua mismo les reprendió a los líderes judíos porque por causa de sus tradiciones dejaban de lado la ley. Así es de que Yeshua mismo reprendió lo que Pablo estaba reprendiendo en esas cartas. Así es que el propósito que tendrán estos estudios que vamos a tener en esta carta, en esta importantísima carta, será el establecer con la mayor claridad posible que la enseñanza de Pablo nunca fue en contra de la palabra de Dios conocida hasta ese entonces como la Torá, los profetas y los escritos, sino que por el contrario, siempre que habló de la fe de Jesucristo, Pablo se refirió a la obediencia que el propio Mesías tuvo de la palabra y la enseñanza del Padre. Como el propio Yeshua, él mismo lo manifestó. Juan capítulo 14, verso 8, dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Yeshua le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Fíjate bien lo que dice enseguida, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras.
creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Esta es la razón por la que el apóstol Pablo insistió en que la justificación es por medio de la fe, lo que va en contra de las falsas enseñanzas de los judaizantes que buscan, ¿sí? Que buscaban desde aquel entonces y continúan buscando imponer en los nuevos creyentes que cumplan las obras de la ley. Es decir, la tradición judía, los mandamientos de hombres. Así de que el argumento del apóstol Pablo en esta carta demuestra que la justificación por la fe y la santificación por el Espíritu Santo es muy superior a las obras de la ley y por lo tanto lo que Dios dispuso como fundamento del nuevo pacto. En ese sentido, el apóstol Pablo nos habla en los dos primeros capítulos de esta gran importancia de identificar el verdadero evangelio, el verdadero mensaje, y de su llamado también, del propósito de su servicio para transmitir este mensaje de salvación, refiriéndose al ministerio que le fue dado por revelación de Dios y no como un servicio entregado por los hombres. Así, y en ese sentido, los siguientes dos capítulos de esta carta nos hablan de la doctrina de la gracia y el propósito divino que la ley de Dios eh, tuvo al entregar la ley a Moisés, que cumple cada día con el creyente en el objetivo que persiguen quienes insisten en vivir bajo las obras de la ley, todo lo contrario, ¿sí? Como una defensa de la fe verdadera, ¿sí? Esto en el tema de las obras de la ley como una analogía de la esclavitud, y en los últimos dos capítulos, ¿qué es lo que nos habla Pablo? Bueno, Pablo nos habla acerca de ya de los frutos, el resultado, los frutos de las obras de la carne, ¿sí? Como las obras de la ley, y los frutos del Espíritu como una referencia a la forma de vida que tienen los que han entendido que la justificación va a ser testimoniada por los frutos de su obediencia, no a las leyes de los hombres, sino a las leyes dadas por Dios a los hombres. La iglesia de Jesucristo, la iglesia de Yeshua como nuevo movimiento desde aquel entonces de creyentes, comenzó como un movimiento judío, por supuesto, porque recordemos que Yeshua predicó a los israelitas principalmente y envió a sus discípulos a la dispersión de las naciones con el mensaje de su evangelio. En ese sentido, aunque ese movimiento de seguidores de Yeshua nació en Jerusalén, el evangelio tuvo el propósito de ser difundido en todas las naciones del mundo, y esa fue la razón por la que rápidamente el mensaje de Jesucristo se esparció mucho más allá de la nación geográfica de Israel. Gálatas capítulo 1, verso 1. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos. Amén. Bendito eres, Señor. Gracias te damos por esta introducción, Padre eterno. Gracias, mi Dios, por este estudio que vamos a tener de Gálatas, porque sin duda alguna tú vas a aclararnos muchas dudas, vas a enseñarnos, Señor, el contexto en el que Pablo decía muchas cosas que ahora se han pervertido, Padre eterno, por las religiones. Te pedimos misericordia, Señor, de nosotros para que tu bendito Espíritu, Señor, more en nuestras vidas y podamos nosotros entender a través de este estudio, Señor, lo que Pablo quiso decir, lo que Pablo quiso enseñar. Gracias, Padre eterno, porque tú has decidido que a través de solamente tu Hijo amado, Yeshua, tengamos identidad para podernos acercar a ti, Señor. No identidad en un pueblo en el que pues te han negado, Señor, sino que
tengamos la identidad de Yeshua como hijos tuyos, Señor. Gracias te damos, papito, por este tiempo. Te pedimos que tu Santo Espíritu nos ilumine, nos guíe, Señor, y que pasemos este tiempo en estudio de esta carta de Gálatas, mi Dios, enriqueciéndonos y teniendo esta delicia, Señor, que es tu palabra en nuestra vida. Gracias te damos en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. Amén.